Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me concede de dirigirme a nuestros amados hermanos, y a todos los que van a escuchar su palabra. Oro al Señor pidiéndole su ayuda. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Le ruego que por misericordia me dé la gracia, la sabiduría para hablar de su palabra. Le ruego que su Espíritu Santo esté en mis labios y esta palabra también llegue a los corazones necesitados. Se lo ruego todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leeré la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 38 al 44. Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Eran 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Eran muy amados de nuestro Señor Jesucristo. Y estando lejos, Jesús, desarrollando su ministerio, le llega la noticia de que Lázaro se había enfermado. El Señor dijo que esta enfermedad no era para la muerte, sino que era para que se manifestara la gloria de Dios, es decir, fuera glorificado por este milagro que Él iba a hacer. Hermanos, Jesús, cuando recibió esta noticia, se quedó 2 días más. Y en esos 2 días, donde había angustia, había dolor, mucha tristeza por la partida de su hermano Lázaro, y el Señor decidió ir allá donde estaba Lázaro. Y cuando Él fue para allá, en el trayecto, Marta fue al encuentro del Maestro y le dijo: Señor, si tú hubieses estado allá, mi hermano no hubiese muerto. Entonces el Señor le dijo a esta mujer que tenía confianza en Él, si esta mujer le dijo que si el Señor le pedía a Dios, Dios le podía responder cualquier cosa. Es decir, el Padre le podía responder cualquier petición que pidiera Jesús. Y
el Señor fue una respuesta tan clara y precisa. Le dijo, tu hermano resucitará. ¿Cuál fue la respuesta de Marta? Sí, yo sé que resucitará, pero ¿cuándo va a resucitar? Le dice, en la resurrección, es decir, cuando el Señor, después que fuera muerto y que fuera arrebatado y que estuviera en el cielo como lo está ahora a la diestra del Padre, cuando Él viniera nuevamente a esta tierra, entonces ahí iba a resucitar su hermano. Eso fue lo que le dijo Marta. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección, aleluya, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito es el nombre del Señor. Yo, le dijo, he creído que tú eres el Cristo. Pero, hermanos, ante esta evidencia de lo que estaba sucediendo, que su hermano ya estaba sepultado, había dudas, una incredulidad en cuanto a qué es lo que iba a pasar. Dice que mucha gente acompañó, fue a donde estos tres hermanos, a estar con ellos, a compartir con ellos ese dolor, la partida de Lázaro. Pero el Señor fue allá donde estaba ese lugar. Y Él, lo primero que preguntó, ¿dónde le pusiste? Hermanos, cuando los judíos que estaban ahí, había mucha gente, dijeron algo con respecto al maestro, porque sucedió algo muy especial. El Señor Jesús lloró. Y los judíos, dice textualmente la Sagrada Escritura, dijeron entre sí, verdaderamente, ¿no es cierto?, lo amaba. Jesús en ese momento estaba cumpliendo un plan divino, porque la obra de Dios es perfecta. Fíjese que entre ellos mismos, los mismos judíos, se recordaron de uno de los milagros grandiosos que hizo el Señor también. Ellos dijeron, bueno, que le dio vista a un ciego de nacimiento, no podía haber hecho un milagro que no muriera Lázaro. Están diciendo, no muriera Lázaro, dando a entender de que ya no había nada más que hacer. Pensando de que si el Señor no hubiese estado ahí, Lázaro no habría muerto. Pero esto lo permitió el Señor. ¿Ah? Lo permitió Él. ¿Para qué? Para que ellos creyeran de que Jesús era el Hijo de Dios. Y Él era la resurrección y la vida. Él tenía poder para resucitar un muerto. Qué grande es el poder de Dios. Qué grandes son las misericordias de Dios. Hermanos, el Señor hizo varios milagros antes de esta resurrección de Lázaro. Él convirtió el agua en vino. También ese fue uno de los primeros milagros que hizo el Maestro. Hermanos, el Señor sanó a un paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando había una multitud que le había escuchado, y Él le dijo a los discípulos que había que darle pan, porque los discípulos dijeron, esta gente ya tiene hambre, hay que despedirla. Pero Él les dijo, denle ustedes de comer. Hermano, habían 5 panes y 2 peces. Y ahí se produce otro milagro. Se multiplicaron los panes y los peces. Y comieron 5.000 hombres.
sin contar las mujeres ni los niños. También Él caminó sobre las aguas. Cuando sus discípulos se habían embarcado antes, el Señor caminó sobre las aguas, era en la noche y había en tormenta, había vientos, y ahí apareció el Maestro. Y Él calmó la tempestad. Hermanos, el Señor da a entender todo el poder que tiene sobre los enfermos. Resucitó a la hija de la viuda de Naín y también, a un hijo de la viuda de Naín y también a la hija de Jairo, un personaje importante, uno que estaba al servicio del rey. Hermano, ahora el Señor había resucitado dos, pero esos no tuvieron el proceso de Lázaro. Lázaro ya estaba sepultado y nos damos en cuenta que cuando el Señor llega al sepulcro, dice que era una cueva. Así se acostumbraba. Era un espacio amplio que había. Y ahí estaba sepultado Lázaro. Y habían puesto una gran piedra. Eso era lo que se hacía de acuerdo a las costumbres de ellos. Jesús llegó hasta ese lugar. Y aparece un diálogo. El Señor pidió algo. Quitar la piedra. Quitar la piedra. ¿Qué iba a hacer el Maestro cuando dijo eso? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, es de 4 días. Es decir, ese cuerpo estaba ya en una descomposición. Es decir, difícil, imposible que de acuerdo a la ciencia médica haya algún procedimiento para resucitar una persona que ya está su cuerpo en descomposición. Y un cuerpo que estaba ya con los olores de esta descomposición. Por eso que Marta le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aquí quiero resaltar la respuesta del Maestro. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el Señor eleva una oración: gracias, Padre, te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermano, cuando Él dijo estas palabras, cuando Él ordenó ya, y esa piedra la habían sacado, Jesús a gran voz dice: Lázaro, ven fuera. Dice que Lázaro salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto, como sepultaban a las personas. Hermanos, hay algo maravilloso en esto. Lázaro está en la cueva. Está, hermano, atadas las manos, amarrados los pies. Y en esas condiciones el Señor da la voz y Lázaro llega a la puerta. No caminó, sino que solamente a la palabra de Dios subió, sin caminar, porque la palabra de Dios tiene poder. Aleluya.
¿Y qué dijo el Señor? Dejarle ir. Hoy día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les quiero decir lo siguiente. En Jesucristo hay salvación. Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Hoy estamos recordando un acontecimiento tan poderoso que Dios resucitó a un hombre que estaba en el sepulcro y le dio vida. Le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le digo, persona que estás escuchando, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu angustia en estos momentos? ¿Qué es lo que agobia tu vida? Cree en el Señor Jesucristo. Él te dice con mucho amor, te dice con mucha ternura, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dios te quiere ayudar, Dios te quiere bendecir, Dios quiere solucionar tu problema, pero Él quiere que tú le creas en Él. Era un trato que tenía muy familiar con estas dos hermanas y Lázaro, que fue resucitado en ese momento. Por eso que le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, pero ahora nos dice, sea a nosotros con mucha ternura, a cada uno de nosotros. No te he dicho que si tú crees en la palabra de Dios, verás la gloria de Dios. Dios llegará a tu vida. Él hizo estos milagros y se quedó más días para que los que no creían creyeran en Él. Hoy día el Señor te está dando oportunidad a ti. Hoy día es una nueva oportunidad y te dice, hija mía, hijo mío, yo te estoy mirando en las condiciones que tú estás. Estás triste, estás amargado, estás desorientado, estás llorando porque tienes tristeza en tu corazón, estás angustiado. Le digo en el nombre del Señor, crea en el Señor Jesucristo. Él te va a ayudar. A Marta le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y yo ahora le digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dice, no te digo por intermedio de este pastor que si tú crees verás la gloria de Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a perdonar, Dios te va a limpiar, Dios te va a purificar. Para Dios no hay nada imposible. Para el que cree en Él, todo es posible. Cree en el Señor Jesucristo. Acéptalo a Él como único y personal Salvador. Él va a estar en tu angustia. Él estuvo con esta familia que estaba angustiada y dio la solución. Nadie se imaginaba que Jesús tuviera tanto poder. Usted no se imagina a lo mejor que Dios tiene tanto poder por intermedio de su Hijo Jesucristo. Pero ese Cristo que resucitó a Lázaro también lo puede ayudar a usted. También le puede dar paz, le puede dar tranquilidad, le puede dar un sueño dulce, le puede dar esperanza, porque en Jesucristo hay esperanza, hay vida eterna. Crea en el Señor Jesucristo, que Él es el único que puede bendecirlo y ayudarlo. Es el único que la puede ayudar, mi hermana, para que usted sirva a Dios. Esta palabra sea un motivo de bendición. Todo lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío y Padre nuestro, su palabra es una palabra de bendición. La esperanza que tenemos nosotros si creemos en su nombre
A usted le pedimos que se glorifique en favor de nuestras vidas, que se glorifique en favor de los que lo han escuchado. Hay alguno angustiado, hay alguno triste, hay alguno, Señor mío, desesperado. Tóquele su corazón, que su corazón en esta hora sienta paz, sienta alegría, sienta gozo, sienta confianza. A usted le pedimos que esta palabra haya llegado a los corazones y haya tenido acogida en los que la escucharon. Todo se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén.